Para mí ha sido un verdadero placer, la verdad, y comentaba con amigos, con compañeros, con mis hijos, cuando me llaman, ¿ahora qué está haciendo, papá? Pues mira, ahora estoy preparando una historia de la barriada. ¿Ahora de la barriada? Digo, sí, de la barriada. Hay quien en los ratos de ocio se va a jugar al tenis, se va a jugar al go, a montar caballo. Yo me meto a bucear en los archivos históricos, no solamente de Jerez, de Cádiz, de Sevilla, me meto a trabajar, a investigar y a hacer cosas, a no perder el tiempo. Entonces, para mí ha sido un verdadero reto, porque esto lo concertamos en marzo del año pasado, pero tuve que chupar banquillo una temporadita y hubo que paralizarlo, ¿vale? Entonces, yo le puse de tema, yo también soy de La Plata, aunque llevo 54 años viviendo en Cádiz, pero vengo casi toda la semana a la barriada, a mi cofradía, a mi hermano, ya mis padres no están, pero yo soy de La Plata. ¿Qué vamos a hacer? Estas cosas son así. Entonces, en la estructura que vamos a llevar, vamos a hacer un repaso documental, histórico, arquitectónico, educativo, social, religioso, los ilustres del barrio y una serie de agradecimientos. Vamos a estructurarlo para no perderlo. Me habéis preguntado, ¿qué tiempo? Y yo le digo, Margarita, ¿qué tiempo tengo? Hasta que me corte el micro. Entonces, yo soy de la Plaza del Vino. Soy de La Plata, de la Plaza del Vino. Esa es la fachada de hace varios días de mi bloque, del número 2. Está un poquito asquerosa, que hace falta una manita pintura en muchos sitios de la barriada. Del piso segundo, derecha. Estas son mis abuelas. Mi abuela Jerónima, mi madre, este pequeñito, este señor que está aquí, del pelo blanco, que es mi hermano Pepe. Pero soy de la Plaza del Vino, número 2, segundo derecha. Más de Jerez, imposible. Mi plazoleta, no plaza, mi plazoleta, donde nosotros jugamos al fútbol, se han convertido en todas las plazoletas en parking en la barriada. Ya no se puede jugar al fútbol en una pelota, una jarta de niños, tras un balón viejo. Y con chaqueta y corbata y algunos, camisetas, pero así jugábamos en nuestras plazoletas al fútbol. Pero para hablar del barrio de La Plata hay que hablar de este señor, y lo digo con mayúsculas. Fernando de la Cuadra Irizar. Es el padre de la barriada de La Plata. Pero además hay que decirlo con mayúsculas. Y es triste guasa en este año y pico que he llevado buceando estos temas, que solamente tiene una calle que se le acordó en permanente del ayuntamiento en el año 47, que es la calle Fernando de la Cuadra. Y Fernando de la Cuadra, como luego iremos comentando, no solamente diseñó la barriada de La Plata, diseñó la barriada de la Vid, de la Asunción, construyó la iglesia de Santana, la iglesia de Fátima, construyó Pío XII y otras muchas más. Hizo edificios en Jerez, como la fachada del Hotel de los Cisnes, hizo el edificio que está en el Gallo Azul curvo, que tenía la confitería La Esperanza, ese edificio suyo, muchas fachadas que hizo en Jerez, y solamente tiene una calle que es Fernando de la Cuadra. No tiene más. Ni un busto, ni un nada. Nada más que la calle Fernando de la Cuadra, a la que daba mi barcón. Porque el barrio viejo de La Plata, el que da origen al nombre, que luego veremos quién le cambió el nombre, lo vais a ver, aunque no lo vais a escuchar, ahora os lo contaré. El barrio viejo de La Plata, y se llamaba viejo porque en comparación con el nuevo y majestuoso, cuando veáis las imágenes, vais a ver la gran diferencia. El barrio viejo de La Plata era así. Mujeres de negro, jóvenes, agua comunitaria en un grifo, barracones, montones de tierra. Eso era esta zona periférica de Jerez. Eso era el barrio viejo de La Plata. Y lo primero que hace Fernando de la Cuadra es, en el año 39, es construir el colegio Isabel la Católica. Fue la primera construcción que se hace en el barrio. Yo el otro día, y le tengo que dar las gracias, lo veréis, al director del colegio Isabel la Católica, cuando entré, yo hacía más de 60 y pico años que no entraba en el colegio.
Y cuando vi las baldosas blanca y negra, digo, madre mía, todavía está el suelo igual. Qué bien lo hicieron para tener 75 años, 75, 77 años el suelo, o cerca, más. Y una cosa que siempre va a estar presente en los diseños de Fernando de la Cuadra son las celosías, como esta que hay en la escalera de bajada de la segunda planta a la primera en el Colegio de Isabel la Católica, y aquí está la piedra arenisca, pero hay otras construcciones que tienen el ladrillo visto, como ahora vamos a ver, que son influencias del ladrillo visto de su amigo y compañero Aníbal González de Sevilla. Pero la fachada impactante que tenía el Colegio Isabel la Católica, que siempre ha llamado la atención, es el águila de Franco. Este es el águila imperial de Isabel la Católica. Luego veréis los bocetos de esta puerta en el que esta literatura cambió. Aquí pone educación primaria, año 1959, o 49, ¿no? 49. Pero este texto varió. Pero es peculiar, porque el diseño de la puerta también es de Fernando de la Cuadra. Fernando de la Cuadra no solamente era arquitecto, diseñador, pintor, escultor, diseñaba pintura que otros le hacían, pintaba sobre azulejo. Era un señor que tenía unas capacidades tremendas. Aunque luego vais a ver en un documento suyo firmado que ponía un final de texto un poco discordante, no, iba en tono a la época en el que estaba, pero es peculiar, es peculiar. Esto lo diseñó en el año 38-39. Este es el documento administrativo del ayuntamiento en el que habla, en el año 38, obras municipales, obras de urbanización del barrio de La Plata. Para Fernando de la Cuadra siempre fue el barrio de La Plata. Siempre fue el barrio de La Plata. Y veis aquí que se aprobó el 21 de julio del 38, aprobado la primera dotación de 135.000 pesetas para la construcción y a qué capítulo del presupuesto iba destinada. En Jerez de la Frontera, 6 de julio de 1938, tercer año triunfal. Esta es la firma de Fernando de la Cuadra. Estos son los expedientes en los que se hace todo el presupuesto y la memoria de construcción del colegio. Y hoy hemos escuchado todos los informativos a mediodía sobre los chanchullos de las mascarillas, patatín, patatán. Bueno, pues esta carta es del 23 de junio de 1939. Es curiosa. Dice, particular de Luis Palacio Palazuelo. Agente, taller, escritor en San Jacinto, en el Palacio. Dice, mi querido amigo, informo por nuestro agente, este señor don Rafael Adriano Delgado, que parece existe alguna dificultad para que nos sea adjudicada los trabajos para el grupo escolar de Isabel la Católica, por existir alguna diferencia en precio con otros abastecedores. Te agradecería, por tener interés en hacer estos trabajos, que antes de hacer la adjudicación definitiva nos autorizaran para hacer nuevos estudios y, por consiguiente, con vista a una baja en el precio presupuestario, en la seguridad que habrá de poner todo el interés por conseguir. 1939. Eso es de Jugada de Guardia hoy. Es que se encuentran algunas cosas curiosas a tenor de las noticias de los telediarios. Pero está archivado, ¿eh? Entonces, vemos aquí como en los periódicos de la época, acordado por el día de la Constitución, este 8 de agosto, se ratifica Colegio Isabel la Católica con un presupuesto de 505.000 pesetas. Aquí la certificación en las 505.000 pesetas, tercer año de la victoria del alcalde occidental. Y veis aquí que el que suscribe, secretario occidental, certifica que el presente documento fue aprobado por la Comisión Municipal Permanente en el punto 5 de la sesión. Es decir, se cumplían los trámites, primero se construyó el Colegio Isabel la Católica con una dotación de 500.000 pesetas de aquella época. No son los 3.000 euros de hoy. Aquí vemos en el expediente, este es uno de los dibujos de Fernando de la Cuadra. Uno de los dibujos. ¿Veis aquí, por ejemplo, está en la escala 1.50, aquí ponía arriba España 1939. El texto cambió. El texto cambió. Pero ya vemos la dotación planta baja, primera planta,
y tercera que es la planta de la azotea. Y estos son los planos del año 39 del colegio. El colegio es una L y sigue siendo una L en planta baja, una L con las aulas, aquí es donde está el comedor actualmente, en la primera planta, y da a la azotea que sigue igual y encima tiene el casetón. Estas son las dos fachadas de dibujo de Fernando de la Cuadra, que daba a Plaza Santiago, se denominaba aquella zona que es la Plaza de la Constitución actualmente. Y veis cómo Isabel la Católica, grupo escolar, año triunfal, arriba España, 1939, arriba España, o sea, cambiaron el diseño del trabajo y la grabación en la piedra, pero que está hecho de aquella época. Y la enfermedad que tiene la piedra, que hablando el otro día con Cándido, el director, la piedra tiene el defecto que tiene todas las canteras de esta zona, que con el tiempo, aparte del mal uso que le hicieron en la época del COVID, se va degradando y se va convirtiendo en arena. Lo mismo que le pasa a la cúpula del Hospital de las Cinco Llagas, el Parlamento. Esta es la fachada lateral que da a la calle Muro, que es donde ahora mismo es la calzada de circulación que hay, y como el colegio está aquí. Y aquí tenéis el colegio a la vista del otro día, que sigue de la misma forma y que es una imagen señera del barrio de La Plata. Fijaros, Isabel la Católica, al final de las 500.000 pesetas, estaba presupuestado en 1.692.000 y terminó costando 2.700.000 pesetas. O sea, las desviaciones de presupuesto que se dan en toda la construcción del barrio de La Plata es alucinante. Luego lo vais a ver. Es alucinante la desviación. Porque además el jardín maternal que se construyó de 241.000 se terminó en 380. La escuela, porque hay un maternal, un parvulario, porque Fernando de la Cuadra la idea que tuvo es construir en una zona, y en su memoria lo dice, que esta zona del extrarradio de la ciudad final de la calle Leala era una zona que no había que hacer mucho movimiento de terreno, con lo que eso implica de los costes, sino que era una zona muy llana y se podía construir. Y quería dotar de viviendas, empezó por el colegio, viviendas, parvulario, grupo escolar de niñas, separado, como diríamos, niños y niños en aulas separadas, y la torre del agua, el depósito del agua, porque había problemas de abastecimiento en Jerez con el agua. Quería resolver todo eso. Cuando veamos los planos de las viviendas, seguiremos hablando más de las características de este hombre. Y esto es desde la azotea del Colegio Isabel la Católica, donde el otro día me subió el director, cómo se ve la barriada actualmente. Aquí no es que la grúa se esté cayendo. La grúa está en lo que fue el Cine Leala, lo que pasa es que va a hacer la panorámica con el teléfono. Pero esta es la barriada de La Plata situada actualmente. La plazoleta construyó el mercado, esta es la transformación de lo que era la parada de autobuses, la gasolinera, las mejores viviendas de todo el barrio son estas primera, segunda y tercera de esta esquinita de la Plaza Pedro de Vera, y esto es la barriada de La Plata. Y este es el primer plano que diseña Fernando de la Cuadra en la construcción y que presenta el ayuntamiento. El barrio viejo de La Plata. Y por aquí se ven líneas entre medias que son construcciones que ahora comentaremos que hubo que derribar. Por aquí se veía otra, para allanar todo el terreno. Y era su pretensión, bloques de vivienda abiertos con unas plazoletas internas, dos calles transversales de este a oeste, porque esta es la orientación, este es el norte, lo que pasa es que entonces no me entraba para la literatura. Un gran mercado, una iglesia, un colegio, y aquí fijaros que en este plano no figura aquí el Colegio Isabel la Católica, en el plano. Y una plaza comercial, porque luego veremos con detalle esta etiqueta de aquí abajo, que está en la Plaza Jesús Nazareno actualmente, donde quería hacer, y si os fijáis y os dais cuenta, es una construcción muy parecida, porque luego hizo Nueva Jarilla, las construcciones que se hacían en la época de la posguerra de los poblados de colonización, iglesia, colegio, mercado, plaza, es lo que él luego va transmitiendo. Este es el expediente que lo soporta, y ahora vamos a ver la escritura
las escrituras del préstamo que le hizo el Instituto Nacional de la Vivienda al Ayuntamiento de Cádiz y que se firmó, al Ayuntamiento de Jerez, que se firmó en Madrid. Esto dice: se firma en Jerez de la Frontera a 26 de julio de 1940. Ante Martín Rulicado, el alcalde no se desplazó, mandó un propio. 23 de julio de 1940 es cuando arranca en realidad el proyecto de construcción con un préstamo hipotecario que hace el Instituto Nacional de la Vivienda al Ayuntamiento de Jerez. Y ahora vamos a ver la cantidad. El alcalde entonces era José de Mora Figueroa de Gómez, marqués de Tamarón, que no fue a Madrid. 15 de noviembre del 40, la constructora a la que se le adjudicó, Constructora Internacional, el acta se la adjudicó el 27 de julio del 40 y lo relativo. Fijaros, cumpliendo su oficio de fecha de los corrientes referente al recibo de las fincas afectadas por la expropiación con motivo de la construcción de viviendas protegidas en el barrio de La Plata, se le olvidó poner coma. El arquitecto municipal que suscribe tiene el honor de poner en su conocimiento que el derribo con el aprovechamiento de materiales de dichas fincas puede oscilar sobre 65.000 pesetas. Por Dios, España y la Revolución Nacional Sindicalista. Jerez de la Frontera, 24 de agosto del año 43. O sea, la reutilización de la escombrera, del derribo de las granjitas, de los casamatas que había para allanar todo el terreno y poder empezar a construir la barriada. Eso se licitó, se publicó y salió publicado en el Boletín Oficial de la Provincia el 25 de marzo de 1944. O sea que pues, se cumplía la ley de entonces vigente. Este otro documento, que es de junio del 44, de Fernando Sastre González, vecino de esta ciudad con domicilio en Recreo Santa Justa, barrio de La Plata, en representación de la Casa Gargallo, se compromete a efectuar el derribo de los inmuebles expropiados en el barrio. Si tú has ganado la licitación, no que te comprometas, que ya la has ganado. No tienes que decirlo encima, ratificar, escucha, que yo lo voy a hacer. Es que hay algunas cosas en aquella época. Y en el borrador del acta, escritura de ratificación otorgada el 15 de noviembre del 40 por el Instituto Nacional de la Vivienda del Ayuntamiento de Jerez referente al préstamo y anticipo de hipoteca. Y dice: se formalizó el presente préstamo de 599.437,6 céntimos por dicha entidad con el mencionado Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, concediendo un anticipo sin intereses de 479.549,65 céntimos para construcción de 77 viviendas. El número de viviendas no está cerrado al inicio de la obra. No está cerrado, porque en unos lados se hacen de 60, en otros de 70, en otros vais a ver que son 680. No está cerrado, no sabían cuántas iban a construir. ¿Y cómo iban a ser esas viviendas? Este es el plano anterior más detallado. ¿Ve? Aquí se veis que había finquitas por aquí en medio. Todas estas fueron desapareciendo, derribadas, que es lo que costó 65.000 pesos. Había viviendas tipo A, A1, A2, A3, B y B1. Las B son las viviendas que cierran las plazoletas. Las que dan a la calle Pizarro, ¿veis? Tipo de vivienda B. Las que cierran la calle Jeromín, B1. Vivienda tipo A, como era la nuestra, son las de las plazoletas, A. Pero las que dan a la calle son A1, que son las que tenían más habitaciones. Y las A3, que solamente había 8, se construyeron menos, son las esquinas de la Plaza Pedro de Vera que dan a la gasolinera, que tenían 4 dormitorios, vamos a ver los planos, 4 dormitorios, balcón chico, balcón grande, eso era para jugar tenis en aquella época. Talleres 30, yo cuando vi los talleres 30, digo, voy a buscar la memoria que son talleres 30. ¿30 talleres de qué? Porque algunos locales comerciales, como el que teníamos en la calle Pizarro, al lado de la casa de Juan Ramírez, que se guardaba un Land Rover, ¿te acuerdas, Pepe? Eso eran locales comerciales para talleres, para empresas que nunca se montaron, sino que fueron comprando y montando garajes y cosas de ese tipo. 10 tiendas, que son las tiendas que iban ahí en esta plaza. 5 y 5. Aquí se construyó un bloque y se cerró Plaza Jesús Nazareno. Un jardín maternal y escuela de niñas de 3 grados. De niñas. Los niños no tenían derecho a educación.
680 suman las viviendas esas, por eso 77 en un sitio, 60, pero ahí salen 680. Digo, aquí algo no cuadra. Lo mismo que don Fernando cometió un error en el metraje de las habitaciones, que ahora lo vamos a ver. La memoria de la construcción y las escrituras de la barriada. Los planos de cimentación son construcciones sencillas, pero aquí ya más o menos va adquiriendo forma de las que terminan en la escalera que sobresale, con la celosía que le gustaba a este hombre. Y estos planos, yo cuando lo vi, digo, ¡oh! ¿Esto qué es? ¡Qué maravilla de plano! Entonces, todo aquí nos vamos a situar porque esta es la fachada posterior, los lavaderos. Porque a pesar de tener cuarto de baño, los lavaderos estaban arriba, en la azotea. Y aquí vemos las viviendas. Estas tienen salón con ventanal, 3 habitaciones por aquí, 2 habitaciones y balcón, que estas son las A1, como era el número 2 de la Plaza del Vino. El número 3 no tiene balcón, tiene cristalera. Esta tiene 3. Las del Arco tiene un balcón grande, ventanal, 2 y una habitación más por el otro sitio. Es decir, hace un encaje de diversos tipos de viviendas en función de las familias que lo iban a ocupar. Aquí tenemos la distribución de planta baja y primera planta. Planta baja, los que tenían el jardincito, que eso ya era un lujo asiático, tenían un jardín en la barriada de La Plata, es un lujo asiático, ¿no? Pues tenía aquí el acceso a la salida al jardín y tenía 1, 2, 3, 4 dormitorios, salón y comedor con puerta, cocina y cuarto de baño. Las otras viviendas más normales, como las que nos tocó a nosotros, tenían la entrada, una cocina, salón, comedor, 1, 2, 3 habitaciones y cuarto de baño y una terraza, el balcón. Y aquí no le pone, porque aquí le falta el balcón chico que tenía esta. Digo balcón chico porque aquí en la cara interior esta vez que sí aparece. Digo balcón chico, mi madre decía balcón chico y se le ha quedado balcón chico. Y eso no se discute, ¿verdad? Y la construcción de los lavaderos. 4 pilas, porque recordáis, planta baja, primero, segundo y tercero, derecha e izquierda. 4 pilas para cada uno. ¿Ven? Esta es la ampliación de esta que lo trasladamos aquí. Y aquí es donde Fernando de la Cuadra se equivocó, porque esto me llegó a mí, nada más contactar con un sobrino mío, que es arquitecto, le digo, mira, aquí hay algo que no me cuadra. Los planos son una escala 1:100. ¿Cómo me pone Fernando de la Cuadra? Los planos del año 42. Me pone 24 metros cuadrados, 24 con 25, 24, esto suma con esto 91 metros si las viviendas son de 70. Las viviendas A son 70 metros. Entonces, si ustedes suman, como yo me harté de sumar, digo, me he equivocado, pone alguno otro. Claro. Entonces le dije a mi sobrino, con la escala 1:100, me dice, Tito, es que esto es una foto, digo, con la escala 1:100, y yo, tú mételo en la guía vuestra de los arquitectos. Él no ha sido capaz de decirme qué superficie tenían las habitaciones, pero la habitación de mi padre, que era esta, no tenía 24 metros y medio. No. Ni la nuestra, Fefo, tenía 24,85. No. Pero esto era donde vivíamos la mayoría de la gente, porque eran 480 viviendas. ¿Vale? Las otras tenían 3 dormitorios, pasillo, salón con comedor, la cocina, mira, el frigorífico, la cocina, los fregaderos, o sea, fíjate cómo lo veía. Tenía una despensa en el pasillo, aseo, seguro que esta despensa volaría y todo el mundo la metería al cuarto baño. Pero había 1, 2, 3, 4, balcón chico, y no tenía balcón grande, sino una cristalera. La Plaza Pedro de Vera, que es la de la esquinita, enfrente de la gasolinera, que le hace falta una manita de pintura, era la vivienda más grande. Fijaros, se entraba por aquí, tenía salón comedor con balcón, cocina con alacena, cuarto de baño con ventana al exterior, y tiene 1, 2, un ensanche del pasillo, pero tiene 1, 2, 3, 4. Y estos 2 dormitorios con 2 ventanales grandes que son estos. Fijaros cómo son los ventanales grandes que corresponden a esta vivienda. Estas ventanitas de aquí son estas, más las otras. Esas eran las ventanas más grandes. Lo mismo que todos recordaréis cuando vais para entrar para la calle Jeromín, vais a la calle de la Plata, que ahí a la derecha para entrar en la calle Jeromín,
hay una vivienda muy grande, que está tapiada, grande. Eso siempre se ha dicho, aunque no he podido encontrarlo, que esa era la del cura de la Saleta, que era la vivienda más grande de todo el barrio de La Plata. Exactamente. ¿Me equivoco, Miguel? Así es. Pues no lo he podido encontrar en los papeles. Es el rumor popular. Eso lo tuvo Rafael, el que tenía el pan en San Joaquín. Sí. Que era un chaval que tenía de acogida. Que estaba con él, cuando cogía con él. Pero no lo he podido encontrar. Lo que sí es cierto es que hay imágenes típicas de nuestra barriada, como es la calle Fernando de la Cuadra, que termina con la fachada del colegio, estas fotos de la semana pasada, la arboleda, todo, que termina en una imagen típica, la calle Pizarro, con el tema, yo siempre que iba a casa de mi padre aparcaba en este sitio, siempre venía y aparcaba aquí. Esta es la calle Fernando de la Cuadra, ahora tenemos la nueva construcción aquí de los bloques viviendas, pero es las imágenes típicas de la barriada. Como son estas imágenes típicas, esta es la plaza Pedro de Vera, en la que, si observáis, está el colegio construido, no hay nada en la plaza, no está construida la iglesia, no está construido el mercado, esta sigue siendo la finca de los Villarvega. Tampoco está cine. No está el cine, son viviendas. Este es el parvulario con su patio. Aquí es donde está actualmente la Asociación de Vecinos de La Plata, y la imagen, el icono de la barriada es el depósito del agua. Es el icono. Icono en el que últimamente se ha eliminado la valla que había aquí, porque en la calle Viñadores estaba cerrada aquí, se han construido plazas de aparcamiento, y si veis en el depósito del agua, la celosía que marcaba y diseñaba en los tramos de escalera de toda la barriada es la firma de Fernando de la Cuadra. Porque hay que decir que la barriada de La Plata tiene un gemelo, o una gemela, perdón, una gemela en San José del Valle. Por eso muchos documentos hablan de construcción de viviendas de protección en la barriada de La Plata y en San José del Valle. Construcción de iglesias en La Plata, en San José del Valle. Dime, Miguel. En la barriada de España hay dos bloques igual que los nuestros. Sí, porque la iglesia de Fátima también es de él, y de la Constancia también es de él. Pero su firma son la celosía y el ladrillo visto. Esta es la imagen más depurada de la zona. Aquí se ve el acceso donde están aquí los bloques de aviación, el seminario, los cuarteles de esta zona, pero aquí no hay nada en ese aspecto. Y veis aquí, escuela de párvulos denominada Santa Ana en el barrio de La Plata. Ya empieza a aparecer el nombre de Santa Ana en la documentación. Hasta entonces era barrio de La Plata. Pero al parvulario se le pone Santa Ana, 275.000 pelas. 15 de octubre del 42. Ya va subiendo un poquito los precios en el año 42. Este es los planos del parvulario de Santa Ana. Parvulario en el que lo vemos. Está aquí donde está la asociación de vecinos, los aseos, las aulas, la construcción y los planos. Y esta es la entrada al parvulario, que actualmente es la biblioteca municipal, una sucursal de la biblioteca municipal. ¿Vale? De 453 a 714. Entonces no había problema de presupuesto, Carmen, te cambiaban las partidas de aquí para allá sin problema ninguno, y aquí no pillaba ni Dios. No pillaba ni Dios. Peor. Miguel, cállate. Miguel, compórtate, no la vayas a liar. Porque, fijaros, primera valoración revisada de la construcción de 881. ¿Cómo han crecido las viviendas? ¿Han parido las viviendas? Empezamos por 77 y vamos por 861 producidas es que Barrio de La Plata y San José del Valle están metidas. Por eso, porque fue diseñando y construyendo, aquí construyó una tanda y en San José del Valle construyó otra tanda. ¿Vale? Y en la memoria, fijaros, la memoria de planos y memoria descriptiva y medición y presupuesto. Es curioso cómo en las viviendas dice: el emplazamiento elegido para las viviendas que se proyectan entre las asistentes en la zona próxima al casco de la población, en el que reúne mejores condiciones de horizontalidad, emplazamiento en relación con los enlaces de la población y zonas industriales, facilidad de desagüe por las alcantarillas construidas en la calle General Sánchez Vila, la calle Leala, y Pozo de Olivar, de fácil acometida a la red de agua potable existente en dichas calles y en el barrio de La Plata.
Es decir, tenía visión y sabía que esto estaba un poquito más alto que está la Alameda Cristina, que corre la calle Leala, que corre la calle Pizarro y Pozo del Olivar y tira para abajo, lo que ha pasado hace un par de años, que se sigue inundando. Pues ya en el 40 Fernando de la Cuadra visionó de que es la zona de construcción fácil para el alcantarillado y drenaje de las aguas. O sea, era un magnífico arquitecto, un magnífico arquitecto. Después de las viviendas, dice, vivienda tipo A. Consta de cocina, comedor, sala de estar, 3 dormitorios de 2 camas, un cuarto de aseo y una despensa y lavadero en planta azotea. La A1 consta de sala de estar, comedor, 3 dormitorios, A2, en vez de poner 1, 2, 3, por lo del hombre organizativo. Comedor, sala de estar, 3 dormitorios de 2 camas, un dormitorio de 1 cama, cuarto de aseo, cocina, despensa y lavadero en la azotea. Era prima, consta en su piso izquierda de sala de estar, comedor, 3 dormitorios y 2 camas, cuarto de aseo, cocina, despensa, lavadero arriba, piso derecha, planta baja. O sea, lo tenía totalmente detallado, incluso los materiales de construcción. Pero ya el presupuesto son 13.800.000 pelas. ¿Cómo crecían aquí, los duros, De las 580 que le prestó el Instituto Nacional de Vivienda a la firma de la escritura, llamamos por 13 kilos de pesetas de aquel año. Una fortuna. Una fortuna. Jerez, febrero del 41. Fijaros. En este documento lo que está hablando de que ya llevan 10 certificaciones de la constructora. Sabéis que conforme se va construyendo lo que sea, van haciendo unas certificaciones de obra y en función de eso la empresa va cobrando lo que el propietario va liquidándole. Entonces, fijaros cuándo se fueron haciendo. En el 43, en el 44, otra que fueron, 45, y precio revisado. Pero fijaros, 10.119.602. ¿Cómo fue aquello subiendo? Y aquí no vio nadie. Y es que en la prensa no vino nada, que me he leído todos los periódicos de aquella época. Y fijaros, una cosa que me llamó la atención, en la memoria de Fernando de la Cuadra, que digo que era un señor, que aparte se equivocara en el metraje de la superficie de la vivienda, pero era un señor que en la forma de redactar las memorias, todo el texto era muy meticuloso. Fijaros aquí. Cargas sociales de este periodo, el 45, pero mira, denominación. El encargado cobraba 14 pelas por jornada, el peón 9, peón con su parte de que no llega a entenderlo, 9. El albañil oficial de primera, 12, el de tercera, 11, el oficial 13, carpintería, el oficial 7. Lo que cobraban, tipos de hora, que cobraba 14,40 por hora, 14,40 pesetas, el oficial responsable. El proyecto original primitivo comprendía la construcción de 881 viviendas protegidas, de ellas 680 en el barrio de La Plata, 201 en San José del Valle, más una escuela en cada barriada, un grupo escolar, un jardín maternal, una torre de depósito de agua en La Plata. Posteriormente se ampliaron estos proyectos de obras complementarias que comprendían la construcción de 2 iglesias, una en el barrio de La Plata y otra en la barriada rural San José del Valle, mercado y parada de autobuses en La Plata, abastecimiento de agua y alcantarillado. Tuvo que remodificar el proyecto porque se dio cuenta que cuando empezaron a construir el volumen de agua que necesitaban, porque la torre, el depósito del agua de la torre es posterior al diseño. No le dio abasto, como él pensaba en su memoria inicial, que el flujo de agua que llegaba daba para tanta vivienda. 680 viviendas consumiendo agua, 2 grifos por vivienda, el de la ducha, en la cocina. Aquello no tiraba y hubo que construir el depósito de agua en una altura considerable para que por presión llegara hasta el tercero. Pero además se dio que el alcantarillado no era suficiente para absorber todas las aguas fecales residuales. Tuvo que modificar el presupuesto y el redactor del presupuesto lo modificó, lo presentó, le dieron la pasta y el alcantarillado que está puesto ahí. 50 kilos más. Una pasta en aquella época. Y fijaros aquí, este cuadro a mano de Fernando de la Cuadra. Tengo que correr un poquito más.
a mano de Fernando de la Cuadra, habla arriba San José del Valle. Y vamos a ver esto de aquí, Barrio de la Plata. Fijaros, 418 viviendas. Presupuestadas en 375.000, supusieron 591, aquí hay 559.145 lo que costaba. Y calculó lo que costaría el arrendamiento mensual de la vivienda. Recordad que son viviendas oficiales para familias que van a migrar al barrio de La Plata. Eran en alquiler. Pero fijaros que los metrajes de las viviendas eran 72,36 la vivienda A, mi casa, la A1 80, la A2 100, la A3 78 100 y la A prima grande eran casi 101 metros. O sea, los precios de lo inicial a cómo quedan las viviendas, que eran muy poquitas, que eran 97.825,29, 311.000 pelas costó la esquina de Pedro de Vera, cada vivienda. Una pasada. El jardín maternal costó 380.000. La escuela, 714. Isabel la Católica, de 1.690.000, 2.700.000. La iglesia, ya empieza a aparecer, 1.787.000, 2.816.000. La parada de autobús de 52 a 82. Y el mercado de 371 a 584. Una cosa que no tenía Fernando de la Cuadra, con todo respeto para sus herederos, es que lo de las matemáticas se equivocó. Con todo mi respeto para sus herederos, que son profesionales de arquitectura, sus hijos, sus nietos, con todo mi respeto. Pero las previsiones, me parece que don Fernando no las tiraba bien. Hay multitud de documentos de diversos años sobre proyectos de pavimentación, la pavimentación otra vez, la denominación de Santana, porque en principio no iba a ser pavimentada la barriada de La Plata, iba a ser Arenales. Y encontré esta maravilla. Esto para mí es la joya de la corona. Se lo comenté a Mónica el otro día. Fijaros esto primero de aquí. ¿Recordáis las farolas que teníamos en la barriada de cemento? Yo sí. Pues ese es el dibujo original de Fernando de la Cuadra. Eso yo cuando lo vi en las carpetas, eso es una hojita de papel chiquitita. Se me ha olvidado ponerle una regla porque no la tenía allí en el archivo municipal. Eso para mí es la joya de la corona. El dibujo original de las farolas que mandó construir en cemento. Yo lo vi y digo, madre mía. Pero es que aquí tenéis las puertas. El diseño a mano con su letra. Y si recordáis, las casas que teníamos acceso al balcón no era una puerta de acceso, era totalmente cristales con unas mamparas que cubrían las cristaleras. Estos son los dibujos, planta, casa, de 2,60 por 1,50 y esto tenía unas contrapuertas que las cerraban. Estos son los dibujos originales de Fernando de la Cuadra. Para mí, una maravilla. Estas son el diseño de las puertas de paso que teníamos de entrada en las habitaciones, que eran los cuarterones, que con el tiempo se doblaban. ¿Te acuerdas, Pepe? Se doblaban y decía, hay que pintar las puertas, y esto no lo pone derecho, papá. Eran maderas de pino. Entonces, y este es el dibujo de las ventanas, con su letra, de su puño y letra. Eso es una maravilla. Eso es una maravilla. Y este es el borrador de este escrito del año 52 a la excelentísima Comisión celebrada el 11 de octubre, concedió el acta de recepción definitiva de las obras de construcción del mercado de abasto en la barriada de La Plata. Acordaros que era, es decir, fue metiéndole los elementos de la barriada poco a poco. Y el mercado. Y la torre del agua. La celosía, típica de él, y el ladrillo visto, que es lo que le da el emblema a la barriada. Estos son los planos del depósito del agua. Cimentado, grande, alto, profundo, se subía hasta la escalerita, ¿ves? Lo que hablaba antes, Miguel, había una escalerita de caracol. A Fernando de la Cuadra otra cosa que le gustaba eran las escaleras de caracol. La misma que la tiene en tu colegio, la misma que la tiene en el campanario y la tiene en el depósito de agua. La escalera de caracol de piedra. Era típico de él. Se subía hasta aquí. Y aquí abajo, el mecánico encargado de controlar la bomba que impulsaba el agua para arriba y luego la soltaba por presión, era Juan. La imagen de él no he encontrado, buscando, no he podido encontrarla en todos estos meses. Me acuerdo de él, la imagen de un señor muy obeso,
con un cuello muy lleno de grasa, Y un mono un quiste azul, sebáceo y un mono y el azul eléctrico con una correa nada más y la otra suelta. Y no me acuerdo cuánto cobraba porque mi padre metía el velosoles allí en el depósito de agua. El alcalde en la entrega de vivienda era don Antonio Mateo Mancilla, que fue alcalde desde agosto del 48 hasta enero del 52. Esta imagen limpita de la barriada de La Plata, es que da gusto verla así, no como está ahora. Y esta imagen corresponde, está hecha desde el depósito del agua, porque mirando, esta es la calle Fernando de la Cuadra por el tipo de construcción, y esta es la Plaza del Vino. Esta es San Juan Bautista de la Salle. Y esta es la Plaza del Vino. Y la que cruza aquí es Jeromín. Por la linde con las naves de la bodega de Sándema, pero esta es la barriada de La Plata, donde nosotros jugamos a la pelota. Y aquí detrás están la arboleda que llamamos de los Pinos, al lado de la yeguada militar, donde íbamos a jugar a la pelota, y seguro que muchos de aquí pues hemos jugado allí. En los periódicos de la época se empezó a hablar el sábado 9 de abril del 49, en el ayer, una visita a la nueva barriada de La Plata. Hay viviendas con 8 dependencias. Hay viviendas con 8, en titular del día. Viviendas con 8 dependencias. Claro, las 4 habitaciones, la cocina y el cuarto de baño, y las terrazas, el lavadero, 8 dependencias. Acostumbrado a lo que había, porque otra cosa que tuvo Fernando de la Cuadra con este diseño de estas viviendas es un reconocimiento a nivel nacional, porque aquí en Jerez es de las primeras que se construyó, pero luego siguió, y compañeros suyos de épocas de la Facultad de Arquitectura copiaron su ejemplo. Es las primeras construcciones en las que la vivienda no estaba en el entorno de un patio, como en todas las construcciones de Jerez, sino que era un acceso a la vivienda y había un pasillo distribuidor, que lo mantienen en todas las tipos de viviendas, la A, la 1, la 2, la 3. Entra, cocina, cuarto de baño, un dormitorio, 2, 3, 4 dormitorios. Había un pasillo distribuidor. No se entraba en una vivienda donde había un patio alrededor del cual estaban las viviendas. Ese diseño le valió mucho reconocimiento a nivel nacional, y muchos compañeros suyos fueron copiando el modelo. Pero eso es lo que le valió. Por eso el titular del periódico El Ayer, del sábado del 49, en el que tiene la calle Fernando de la Cuadra, esta fotografía, el parvulario, otra imagen aérea. En el ABC del 23 de mayo, destacados falangistas del movimiento acudieron a la inauguración de la barriada de La Plata, que se celebró a los sones del Cara al Sol. Foto de Manuel Iglesias. Esta es la calle Fernando de la Cuadra, aquí está el colegio. Esto está construido encima, porque recordáis, y luego veréis una imagen, que los jardines de abajo estaban cerrados con una balustrada de hormigón bajita. Entonces ahí construyeron una plataforma para las autoridades. Decía el ABC que por ahí está, espérate, lo tengo aquí, más fácil de leer, pero no lo voy a leer entero. Porque esto es una transcripción en la que dice, a las 12 del mediodía de la mañana de ayer, procedente de Sevilla, llegó el ministro de Justicia y secretario general del movimiento, don Raimundo Fernández Cuesta, para presidir los actos organizados con el motivo de la entrega de 270. Vamos, 680, 477, es que no sabemos cuántas vamos a entregar. No se aclararon. Vivienda del bloque construido por el Instituto Nacional de la Vivienda en colaboración con el Ayuntamiento en la barriada de La Plata. Y hay, a ver si sale, que está para mí, ahí está, no se puede leer, pero este para mí es la joya de la corona. A ver si sale bien, porque esto me ha costado un huevo. Perdonadme la expresión coloquial. Claro que le ofro. Yo no entro más en un quirófano. Yo contacté porque hay dos asociaciones de amigos de La Plata, amigos en internet, estaba buceando por ellos, encontré una noticia y me dirigí a Radio Televisión Española, que es la que tiene la sede del nodo. Les escribí, ya digo que esto empecé yo a hacerlo en marzo del año pasado, fue cuando, marzo, ¿no? Sergio, por ahí más marzo, después de Semana Santa más o menos. Empecé a contactar, viendo bucear y viéndome, porque en el archivo de Radio Televisión Española están todos los nodos. Todos, es curiosísimo, si tenéis tiempo y estáis aburridos, en vez de ver la televisión, veis. Y encontré este nodo, en el que
se entregan las llaves de la barriada a los propietarios. Pero la conservación de las películas del año 49, pues como es, ha sido como fue. Entonces me dice Nodo, cuando les pido, mira, yo quiero, me mandan el Nodo entero, el noticiario, 12 minutos y pico, digo, yo esto no lo quiero para nada. No quiero para nada, yo quiero, si hay algo, porque ellos tienen un archivo por tema, y digo, este tema, yo quiero este tema nada más, quiero cabecera y este tema. Me lo mandan sin sonido. Digo, ustedes me lo han mandado mudo. No, es que la banda sonora se estropeó. Digo, pues entonces, ¿qué hago yo? Bueno, le puedo mandar el guión, el texto del guión. Digo, perfecto, perfecto. Vamos a ver si está. En Jerez de la Frontera, y bajo la presidencia del ministro de la Vivienda y secretario general del movimiento, don Raimundo Fernández Cuesta, presidió los actos de entrega de las viviendas a los nuevos obreros y trabajadores de la ciudad de Jerez. El ministro recalcó la importancia de la colaboración con el ayuntamiento y la importancia del Instituto Nacional de la Vivienda, siendo aplaudido fervorosamente por todos los asistentes. Estaban presentes el gobernador civil y el alcalde don Antonio Mateo. Terminada la entrega, hubo un desfile de las fuerzas que le rindieron honores. No me sale la voz de María Prat, pero bueno, me mandaron el guión y tenían el guión, el texto y la banda sonora, una marcha militar. Entonces busqué la marcha militar, tenía el metraje. Digo, bueno, pues ajustado al texto, varias pruebas. Dentro de 60 o 70 años no para hacerse los creen. Y trabajar de los creen. Pero que es que salimos en el nodo, con el ministro. Y ese ministro es el que le cambia el nombre a la barriada. Eso no lo pone en la nota, ya luego buscando, buceando en prensa. Fue el que le cambió y le puso José Antonio Girón en honor a su compañero de gabinete, José Antonio Girón, ministro de Trabajo. Por eso la barriada se llama oficialmente Barriada José Antonio Girón, vulgo Barriada La Plata. Ese fue el que bautizó la barriada. Y aquí tenéis un contrato de alquiler, que es el de mi padre, de mi casa, firmado 22 de junio de 1949, de la vivienda en que el alcalde que publica, Antonio Mateos Mancilla, este señor, por 170 pesetas mensuales. Contrato original que lo tengo yo. Ese no lo tienes tú, ¿no? Y ahí tenéis un recibo original que viene muy a propósito con lo que había pasado, pasó ayer por la tarde en el Parlamento, en Madrid. 31 de agosto del 60, es decir, 11 años después, 204,80. Un 21% más. Hoy que estamos entre ayer y yo escuchando las noticias de los alquileres en el Parlamento. Fijaros cómo es que esto no ha cambiado nada en 70, 80 años. 16% más, que lo calculé. Pero esos son los recibos de alquiler que pasaban, realmente, que había que ir a pagar a la esquinita de José de Arce con Pizarro, que es donde tenía el ayuntamiento puesto la oficina de administración de la barriada. Algunas veces iría tú, otras veces iría Marco, y a mí me tocó ir algunas veces a pagar el recibo del mes. Allí está. Pero curiosamente, la cédula de habitabilidad obligatoria y preceptiva para ser habitada una vivienda fue emitida el 5 de julio del año 50. A posteriori. Y además la tuvo que pagar el inquilino. El mercado. El mercado que hemos visto lo que costó, el mercado está
medio derruoso, está tirado. El proyecto que había para que uno de los que ahora vamos a ver como ilustres, que yo le llamo ilustres de la barriada, se convirtiera en sede de la Fundación Luis Gonzalo. Pues mira, la plazoleta está totalmente reventada, el mercado nada más que hay aquí, entrando a la derecha, un puestecito para hacer llaves, el rótulo está que se cae a cacho, está totalmente abandonado. Yo recuerdo pequeño ir con mi madre al mercado a comprar, estaba todo lleno de puestos, de frutas, carne, pescado, y el mercado pues está así, una pena. Pero es que en la barriada hubo una actividad social muy importante, muy importante. La primera fue en el año 51, la primera verbena de la Hispanidad. Este es el recorte de prensa de ayer, del 7 de julio del año 51, en el que dice Copa de la Hispanidad. Entre las diversas competiciones deportivas que se van a celebrar la verbena de la Hispanidad, comienza hoy en la populosa barriada de La Plata durante la... Es una actividad organizada por el ayuntamiento para darle vida a la barriada. En el 52 sigue baloncesto de la verbena de la Hispanidad, continúa la gran animación de la verbena de la Hispanidad. En el 53, en la barriada José Antonio Girón, junto al antiguo barrio de La Plata, se alza la moderna línea de la barriada José Antonio Girón, un espacio abierto, bullanguero, donde la pureza está hecha piedra. Y una cosa curiosa que me encontré. Una abuela de 38 años da luz a 4 bebés. Que me pasa muchas horas en la biblioteca. Una abuela de 38 años. Madre mía. Estamos hablando del año 53. Y darlo a 4 bebés. Y darlo a 4. La noticia del día del ayer, del año 53. Pero es que si en años sucesivos da comienzo a la tercera verbena. Esta tarde a las 7:30 saldrá el cortejo anunciador de la verbena de la Hispanidad. Es decir, todos los años, en septiembre, final de septiembre, octubre, coincidiendo a la Hispanidad con el 12 de octubre, se hacían eventos culturales, recreativos, organizados por el ayuntamiento para dar vida a aquella zona. Tened en cuenta que una vez que salía de Porvera, la calle Leala ya terminaba carretera de Brujena. No había más. Se acababa en las murallas, la bodega donde está hoy el Museo de los Relojes, esa nave, la calle Atalaya, que eran naves bodegueras, ahí se acababa la ciudad. Había que darle vida. La prensa, un reportaje al día, reflejos actuales de las barriadas jerezanas. La de España tranquila, de Girón moderna. Y esta es la única foto que he podido encontrar de la parada de autobuses que ha sido tuneada a través de los años en el kiosco de prensa primero de Lola, después en el kiosquito de la lotería de Gregorio y en el bar Parada, porque no he conseguido encontrar fotos de esa zona. Pero todos recordamos las cunitas de Mariano en la verbena. ¿Os acordáis? Las cunitas Mariano. Estaba este que empujaba un martillo que pegaba un explotillo al final. Pero esta es la cunita Mariano, esta me la pasaste tú, Miguel. Sí, pero esas no son las cunitas mareadas, porque Bueno, yo pero- las cunitas mareadas me he montado y daba la vuelta. No tenía. Esto te tiene que pasar a ti, Miguel. Miguel, esto te tiene que pasar. Y te metía el palo y te hacía ¡plá! Y te paraba. O sea, que no te pasaba. Y curioso, también, Las manos. curioso es, en la segunda verbena de la Hispanidad, esta columna de Juan de la Plata, otro ilustre de la barriada. Fundador de la escuela de la cátedra de flamenco, Juan de la Plata, está hablando de la importancia del flamenco en las barriadas, la forma de potenciar el flamenco en Jerez, que en esa época de los años finales de los 40, 50, estaba tocando fondo. Pero es que en los ecos del día, ese día el cupón de los ciegos fue el 0,5 kilos. ¿Acordáis de los cupones chiquititos? Y después viene por aquí noticias. Regresó de Córdoba acompañado de su esposa y de sus hijos, nuestro director, don Alejandro Daroca y de Val. En la Universidad de Sevilla ha aprobado los exámenes fulanito de aquí, las saletas, aquí que se lee bien, está con los de memoria. Entonces, en los ecos del día se contaba lo que hoy te pasan por el WhatsApp. Fulanito aprobado, abierto, este ha parido, O el este ha parido, Facebook, este ha muerto. el Facebook.
Y este es uno de los carteles de la verbena. Y esto es, no sé si reconoceréis, yo no reconozco a nadie. Ahí está Federico. ¿Quién es Federico? El que está, ese es Federico. El que está vestido blanco, que es Pepito, el del Balabión. El que está a la derecha sea el Antonio Salado. Ese si no trabajaba en Guerrero. Y el que está en la esquina detrás de Federico, que se le ve en la oreja, ese soy yo. Te lo iba a decir, como si fuera tú. Os he dicho, Miguel, tú vas a salir. Entonces, la barriada va tomando vida, se van habitando las viviendas. Tened en cuenta, mi padre cuando llegó a la barriada tenía 32 años, mi madre 29. Mis hermanos nacieron en la calle Leala y bautizaron en Santiago. Nosotros nacimos en La Plata y nos bautizaron en Santiago porque no teníamos iglesia ni teníamos parroquia. Entonces, en el planteamiento, ¿veis? Quedan dotaciones que se van a cubrir esta zona, este es el parvulario, toda esta parcela, ¿veis? Esto es Fernando de la Cuadra, José de Alza, el mercado, la parada que no está, aquí está la cocinera, el colegio está aquí, la casa de los Villarvega, donde estaba el cine de Ala, y vamos a ir cubriendo. Y estos son los planos de construcción de la iglesia. Los planos originales del año 53 han desaparecido, no están en Jerez, no están en el archivo provincial de Cádiz. Están estos de la reforma de la barriada, de la reforma de la iglesia del 75. Por eso veis aquí el fechado 75, que es 6 de marzo del 75, cuando la iglesia tuvo que cerrarse por caídas del techo, infiltraciones de agua. Una curiosidad, si me permite. Sí, claro. Así me deja descansar un poquito. Un amigo que lo quiero mucho en un grupo de mis ochenteros, como les digo, se llama, creo que Juan Antonio, no me acuerdo su reino. Este hombre era maestro de obra y él me contó que la bóveda primera estaba tan mal hecha. Ahora vais a ver plano de la bóveda. Exacto. Y entonces él, Fernando de la Cuadra, le pidió a él que lo hiciera. Hiciera la bóveda que sería en esa época. Es que se caía la iglesia a cacho. Sí. Se caía, hubo que cerrarla, estuvo cerrada el culto mucho tiempo, muchos meses, ¿vale? Entonces, pero lo importante de la iglesia es la fisonomía, que es peculiar, original de él y no reproducida en ninguna otra de las muchas iglesias que ha construido en Andalucía, donde la celosía de las cajas de escaleras de las viviendas la sigue representando en la fachada de la iglesia, y que es una iglesia alta, grande, está en la cúpula, ¿veis? Porque de la cúpula al techo hay un espacio aquí casi cerca de unos 80, una cosa de esa así, en los planos métricos que tengo. Y un diseño de altar mayor que es original de Fernando de la Cuadra, con ladrillo visto, con policromía de los azulejos, original suyo, que tampoco lo hay en otra iglesia. Y este era el aspecto de la iglesia. Te voy a decir ahora que la trueta está aquí, antes de subir el campanario, está aquí abajo, por el tema de la cigüeña. Este era el patio, esto es lo que es el sagrario actualmente, y aquí no está construida la casa de hermandad que construyó Pacheco. Pero esa es la fisonomía de la iglesia, que no es. Porque la de las Viñas no se parece. La de Fátima no se parece. Son construcciones completamente diferentes. Fue hábil. Fue muy hábil don Fernando al hacer los diseños. Muy hábil. ¿Vale? ¿Y qué pasa? Pues que tenemos iglesia, pero no tenemos parroquia. Entonces, la iglesia de Santa Ana era una auxiliar de la iglesia de Santiago y de la Victoria del Real. Era Santiago y la Victoria. Por eso el archivo de nuestros bautismos está en Santiago, no está en La Plata. Y este escrito es original 19 de febrero del año 54, en la que el párroco de Santiago le pide al arzobispo de Sevilla, aunque parezca un raro, pero se lee bien. Dice, tengo el honor de expresarle la reforma. Total, le cuenta la historia de que tiene que montar una parroquia nueva, que hay mucha gente en Santiago, que Santiago llega hasta Quinto Pino. Vamos, pasando superior a los límites con el Cuervo.
que es una parroquia enorme y que tiene que fraccionar la parroquia. El arzobispado abre expediente y en el 57, eso fue en el 54, tardó 3 años en pronunciarse, teniendo en cuenta el excesivo número de fieles que en la actualidad la parroquia Santiago Apóstol y Victoria del Jerez de la Frontera sube conveniente, los fracciona. Cumpliendo que el decidido cabildo de la sección celebrada el 7 de los Corrientes del Cabildo Metropolitano de Sevilla lo acepta. Vista la tramitación seguida en el presente expediente de elección de una nueva parroquia en Jerez de la Frontera, desmembrada de Santiago y la Victoria, para el reverendo señor fiscal del arzobispado, para que vista este informe en el preceptivo tema. Y esa es la publicación en el boletín oficial de la Archidiócesis de Sevilla, que cuando me dijeron, en el Boja, digo, que los curas tenéis Boja también, ¿esto cómo es? No, es que yo no. Boletín oficial del Arzobispado de Sevilla. Digo, vale, perdone, señora. La verdad que me han tratado muy bien, los correos que me he intercambiado con ella, cuando yo fui al Arzobispado me tenían todo el expediente preparado, mi mesita, la verdad que muy bien. Tuve que pedir permiso para fotografiar. ¿Te voy a fotografiar? Fotocopia no se puede, digo, y con el móvil. ¿Rellene usted este formulario? Relleno el formulario. ¿Hay que pagar tasas? No, digo, menos mal, hombre, cosas raras. Cosas raras que la iglesia no cobre. Entonces, en el boletín oficial del 1 de julio del 57, sección el reverendo decreto de elección de 8 nuevas parroquias en la archidiócesis. La de Santa Ana, San Rafael, Nuestra Señora de la Asunción, Jerez de la Frontera. Y decretamos que debemos dividir y dividimos el territorio de la parroquia Santiago y la Victoria, desembarcando en ella la parte que describe. Límite, partiendo de la calle Atalaya, sigue hasta la calle Pizarro, siguiendo a la izquierda hasta la calle Continua, hasta la calle Fernando de la Cuadra, sigue a la derecha hasta Hijuela de las Zorras, y por el camino de esta llega a la carretera de Lebrija, sigue hacia las Oblatas, y entra por el camino de las Rondas hasta la carretera de Sevilla, y por esta hasta el término de Lebrija, siguiendo esta hasta el término de Trebujena, continúa por esta hasta llegar a la carretera de Trebujena. Es decir, la parroquia de Santa Ana también la dividieron y era enorme. Y por tanto lo decretan y lo firman. Por tanto, ya tenemos parroquias. Estos son los decretos de comunicación, 15 de enero del 58, el vicario general arzobispo de Sevilla, y ya parroquia de Santa Ana. Don Anselmo le cuenta a Sevilla que necesita decir más misas, porque hay mucha gente que se le llena la iglesia y que necesita fraccionar y decir más misas. Y le contestan que sí. Pero es que don Anselmo dice, el escrito cura epónomo de Santa Ana de esta ciudad, a vuestro ilustrísimo en el mayor respeto, que habiendo sido donada a esta iglesia parroquial una preciosa custodia y teniendo proyectado estrenarla el próximo día 9 domingo, suplica a vuestra Justina concédase bien tiene la licencia para que durante dicho acto pueda exponer a su Santísima Majestad, a su Divina Majestad. O sea, tenemos parroquias con custodia. Yo empecé a indagar quién regaló la custodia, quién donó la custodia. No lo he podido encontrar. No lo he podido ver. Pero es que en el archivo del obispado de Jerez no hay nada de aquella época porque todo estaba en Sevilla, que también registramos esto de aquí. Posiblemente fuera doña Maribel Ibarra, que era la camarera del Santísimo. No lo sé, tendremos que husmear en la base, Sergio, a ver si cuando ya te salga de la restauración, husmear, porque no he podido encontrar quién donó la custodia, que es importante. Entonces, ya tenemos iglesia, tenemos parroquia, con una luminosidad muy peculiar, y sobre todo los que los lunes santos estamos ahí dentro, tiene una luz especial lunes santo por la tarde. Eso los que nos vestimos el lunes santo lo sabemos. Y nuestros primeros párrocos, don Anselmo, José Luis Repeto y Buenaventura Sánchez. Son los tres que arrancaron en la barriada y arrancaron con la iglesia. Le tocó a don Anselmo, la parroquia, después llegó don José Luis Repeto y después Buenaventura Sánchez Falcón. Porque lo que decía, este altar mayor de ladrillo visto, peculiar de diseño, con las dos hornas laterales. Esto corresponde aquí a la vivienda del cura, que también tenía en la iglesia, pero es un diseño muy peculiar. Yo siempre pensé que este altarcito pequeñito de la cruz estaba superpuesto, pero en los planos originales de Fernando de la Cuadra viene así. Viene así. La casa hermandad, anexa,
y nuestra cigüeña representativa del barrio, que Llegan también a está ahí. 4 pisos, ¿eh? Las cigüeñas hasta 4 pisos montan ahí. Sí, Ya. sí, lo he fotografiado y sobre uno de encima de Que sí, que sí, que sí, que sí, que lo vi el otro día. Que sí, que sí. Se ve que le gusta. Entonces tenemos parroquia y tenemos bautizo. La duda es si este es uno de los Vegas, Pepe. ¿Este es uno de los Vegas? Este Yo creo que sí. Que sea Antonio, ¿no? Yo creo que sí. es uno de los Vegas, ¿no? Yo creo que de los Vegas. ¿Eh? Por la Esta cara, foto ya podemos bautizar y este es el libro de bautismo de la parroquia de Santana que tiene 15 de julio del año 57. ¿Vale? Y no se entiende la parroquia sin la hermandad de la Candelaria. No se entiende, porque es lo que le ha dado vida y le ha dado cemento, ahora siliconas modernas, pegamento, a la estructura social de la barriada desde el año 56. Hace exactamente 70 años y 20 días que somos Hermandad de la Candelaria. Somos porque pertenezco muy orgullosamente a la Hermandad de la Candelaria. Don Manuel Vázquez, don José García Soto, Félix García Villegas Copero, Pedro González García, Antonio González González, con el asesoramiento del letrado Alberto López Martín, diseñaron los estatutos de la hermandad que mandaron al arzobispado de Sevilla. Todos vivían en la barriada, todos pertenecían a otras cofradías, pero la barriada con una iglesia recién abierta, una parroquia recién erigida, con gente joven, años 50, caldo de cultivo para que surgiera una cofradía. Y surgió, en el año 54, se inicia la Comisión Pro Hermandad. Estos son los documentos oficiales en que el 9 de abril del año 56 es erigida como hermandad de nuestro Padre Jesús de la Misericordia, Señora Candelaria y Santa Mujer Verónica, que a todo el mundo se le olvida, que la Verónica es nuestro titular también. No fue hasta posteriormente cuando se erige como hermandad sacramental. Y hay en este documento del Arzobispado de Sevilla, en el que detalla la uniformidad 13 de noviembre del 57 de nuestro hábito nazareno, que está regulado por norma desde el año 57. La primera salida procesional nuestra fue representación con guión bordado sobre terciopelo rojo y bordado en oro en las Hermanas del Salvador, guión y vara en representación en la Hermandad de la Viga. Semana Santa del año 57. No fue hasta el 58 cuando salimos por primera vez. La imagen de nuestro Cristo, el primero, de Castillo Lastrucci, que por los problemas que tuvo en el 75 la parroquia, pudiera ser el origen de que el Cristo se contaminara por xilófago. Eso ahora mismo no ocurriría, que lo incineráramos como se incineró en aquella aciága tarde del año 74, 76. Tú estuviste, Miguel, por eso lo digo. El Cristo fue bendecido el 2 de junio del 57. Cuando fuimos elegidos como hermandad sacramental en noviembre del 58, tuvimos una salida procesional del Cristo. Entonces había salida cada 3x4, no como ahora, que el obispado las corta. Esto es un detalle de nuestro libro de regla actual, de Manolo de los Ríos. Y esta es la composición inicial. No es el modelo original del diseño de Castillo Lastrucci, en el que había un cirineo, dos mujeres, un hebreo de color, pero es lo que teníamos entonces. Con eso se salió a la calle el 31 de marzo del 58, en un paso de Luzgardo Pinto, grande, amplio, pero si veis, esta es del año 62, que esta foto es tuya, Miguel, del año 62, el Cristo está muy bajito, porque había que doblarle las patas al paso, quitarle en la parte de arriba la cruz, quitarle la potencia para poder salir por la Y los respiraderos laterales. También. También. Esta es, otra vez, la calle Fernando de la Cuadra, con el Colegio Isabel la Católica. Aquí está el balcón de casa, que no he podido, por mucho he querido ver quién estaba aquí. ¿Qué fue? Amplia foto. Pues la foto sale un pixelado. Ya, se lo he dado a mis amigos informáticos, a la IA. Imposible. Pero esto es Fernando de la Cuadra, que es nuestra calle tópica. Ahí está el paso, en el que decía, fijaros que el Cristo está muy bajo. Manuel Romero Corrales del Papi, 1904-1993, nuestro primer capataz, y que nos ayudó muchísimo cuando hicimos el trasiego a que lo cargáramos los hermanos. Esto es otro hecho importante de la cofradía de la barriada, que es cuando vino la talla de la Virgen de la Candelaria,
En el año 59 se autorizó por el obispado, vino, la talla de la Virgen costó 5.000 pesetas. Paco Pinto cobró 5.000 pesetas. Como Paco Pinto era hermano de... Sí, Miguel, sí. Paco Pinto ahí. Prieto. Manuel Prieto, me he equivocado yo. Me está diciendo... Prieto. Era hermano de otras cofradías. Recogió la corona de una, la saya de otra, el manto y la túnica. Venía con un collage de otras hermandades. Y esta foto es muy bonita, porque aquí hay gente muy singular. Don Manuel Vázquez, Luis García Soto, José García Soto, Pepe Bardera, el carpintero, los Montoros, Atanasio, Paco Fará, Gonzalo. Ahora, de aquí... El de aquí es Angelito. Este es Angelito. Hermano Atanasio. Este. No, el que está al siguiente, ese es Angelito, hermano Atanasio. Este no lo recuerdo yo. Este chaval vivía en donde estaba el Mercadona, tenía una casita allí. No lo recuerdo. Este sí, yo tampoco lo recuerdo. Ese es Alfonso. ¿Este es Alfonso? Alfonso Alcázar. Estos son los Monteros, son compañeros míos de curso. Pero es una foto muy singular de la llegada. Porque la Virgen llegó de estas hechuras. ¿Cuándo llegó? Esta es la primera entrada de la Virgen en la parroquia. Y esta es la primera salida de la Virgen en el año 69 de los jardines de la iglesia cuando montábamos el COI, aquella estructura, porque no teníamos posibilidad de salir y esta foto pertenece al primer año. La hermandad también tuvo una actividad cultural, informativa, durante los veranos, a partir de julio del 72, con las noches nazarenas, que después se llamaron noches candelarias, que estuvieron un tiempo, se cortaron, han vuelto a retomarse. Y esta foto también es muy peculiar, esta foto, la tengo yo en casa, la original, porque aquí está el hermano mayor de la época, que es Paco Fará. Miguel, cállate. Contando la historia de la hermandad. Cuéntale con la prueba. Paco Fará, el hermano mayor, Atanasio, José Luis, que no ha podido venir, me ha mandado un WhatsApp, Gonzalo, Pepe Montoro, que ya no está con nosotros, mi hermano Marco, y aquí este chavalillo pivote, que soy yo. Esto es en aquel verano, siendo hermano mayor, este es el número 1, este es el número 2, este es el número 3, José Luis me va a caer el quinto o sexto, ¿no, Miguel? El chapán no estaba ahí. Y una característica que poca gente sabe es que nuestra Virgen de la Candelaria tiene la medalla de oro de la ciudad de Candelaria, del Cabildo, que luce todos los lunes santos y en eventos especiales. Pero además tiene la medalla de oro de la ciudad que le puso la alcaldesa Pilar Sánchez cuando celebramos los 50 años. O sea, está condecorada la Virgen de la Candelaria. Pero ¿qué vamos a decir del señor Bonilla? ¿El churrero? ¿Cuánto desayuno nos ha dado Bonilla? Una harta, ¿no? Y después metió las papas. Hay en la red un vídeo muy bonito que lo encontré de una entrevista que le hace el periódico de Jerez antes de que cerraran el kiosquito y lo derribaron, cuando se jubiló y todas esas cosas. Pero cuando ahí, yo recuerdo venir de Cádiz los sábados y los domingos a desayunar con mi madre con los churros de Bonilla, en el bar Parada. ¿Vale? Pero llega la ITV, empieza a tener que haber, voy a correr un poquito más que si no, no vaya a poder cenar. Las reparaciones que hay que hacer en la barriada, 25 años después, y se empieza por la parroquia, que costó 700.000 pelas arreglar la parroquia. Cuando se caían las filtraciones, hacer la escayola nueva, cuando se pulimentó y se cambió el suelo, 700.000. Esto es de mi nuera, un dibujito que ha hecho con la IA. Tenemos los planos, tenemos los presupuestos de Fernando La Cuadra, 670.000 pesetas, febrero del 75. Pero hubo que reparar el colegio de párvulos. Aquí, estas son las fotos del aparejador, pero 174.000 más 180 y tantas mil pelas. Hubo que reparar el mercado parvulario. Pero después hubo más cosas. Esta es la foto que yo te decía, que tú me pasaste, porque en esta vista aérea se ve muy bien cómo estaba ubicada al final. Esta es la calle Pizarro, no estaba todavía construido el colegio, esta es la pista de la Yeguada, este es el recreo de las cadenas,
actual Escuela de Arte Ecuestre, y estaba en los lindes de la ciudad. Pero había un club deportivo juvenil que empezó a formarse en la barriada, a jugar, corría el 71-72. Teníamos en lo que es la parada el kiosco de Lola de las revistas, donde íbamos a comprar los lápices, los bolígrafos. Teníamos el cine Leala. No he encontrado fotos del kiosco Pepe de las Pipas, que lo está buscando también debajo de las piedras. Enfrente, justo en la esquina de Fernando de la Cuadra, con José de Arce, esa vivienda tiene una ventana, pues de la ventana a la esquina había un kiosquito que tenía pintado de blanco y azul y vendía las pipas, los chicles bazooka, los caramelos. Y cuando íbamos al cine Leala comprábamos las pipas y íbamos al cine a comer pipas. Y la lotería de Gregorio, que el otro día dio un premio de 35.148 euros, el 30 de septiembre del 25. Yo cada vez que voy a sala a ver, Gregorio, a ver si salimos la foto. Se ve en el barrio, conforme he encontrado fotografías, ya está construida la barriada, pero todavía seguía manteniéndose el barrio viejo de La Plata. Los montículos que tiene los jardines donde estaba el barrio viejo es la escombrera del barrio viejo. No se llevaron los escombros, los enterraron ahí. Por eso tiene ese desnivel hecho, natural, que tiene cubierto de hierba. Esta otra vista aérea, aquí se ve el recreo del Palacio del Reloj, en lo que fue la casa de Ruiz Mateo, y la barriada en plena, ya está construida, la Torre del Agua, aquí no se ve la iglesia, pero esta era la barriada, blanca, entre tanto verde, el campo, y la bolsa de la plata de Miguel Santo, pan rallado, el horno de Miguel, que estaba allí en la zona donde estaba la taberna, la bodeguita de Nicolás, la barbería, el refino de Pepe y el horno de Nicolás, donde el primero que empezó a vender yogures en la barriada. Aquí Nicolás, la barbería, el refino de Pepe, y aquí tenemos el horno de Nicolás, y este es el bloque de las viudas, que es anterior a la construcción de la barriada. Y los coches como se venían a aparcar aquí, había que subir la cuestecita aquí. Esto es una visión, está el colegio, ya está construida y cobesa, pero la calzada de la carretera Trebujena, ¿cómo estaba? Las viviendas, los chavalillos. Esta era la calle Fernando de la Cuadra, presumiblemente, como tenía las balaustradas de hormigón, que algunas todavía las siguen teniendo, niños para el colegio, porque los lugares escolares, el Colegio del Pilar, que habéis visto imágenes, no estaba todavía construido. El Pilar, la primera piedra se puso en el 12 de octubre de 58. Un año tardó en construirse el colegio, ya corrieron los curas con la pasta. Pero esta es la carretera, construyeron, porque yo también estudié quinto y sexto aquí. El arquitecto fue Miguel Fisar, que era uno de catalán. Pero apareció después. Pero las Josefinas, que estaban al final de la calle Jeromín, tenían las viviendas en lateral derecho, vivienda tipo B en lateral derecho, que tenían la balconada que a veces ponían una inmaculada. Y en las dos viviendas de la izquierda, de la plazoleta de Loreto, es donde íbamos los niños a estudiar, donde nos llevaban. La Josefina, esta foto, no he podido reconocer, yo no recordaba que fueran así de este color tan oscuro. Yo me acuerdo que la monja que a mí me cogió fue la hermana Isabel. Esta es la hermana Isabel. ¿Cuál es? ¿Esta? Esta. Bueno, no me acuerdo mucho de ti. Esa Esa era la hermana Isabel, ¿eh? y la directora. Era la directora. Ahora, las fotos de los chavales, yo no sé si algunos reconocéis, pero está hecha en la plazoleta, porque tiene aquí la celosía del número 1 de la Plaza de Loreto. Pero también estaba la escuelita de Padre Chaminade, la escuelita dependiente de los marianistas, en la antigua capilla del barrio de La Plata. Su director era de León. León, ahora ve el apellido por ahí. Fernando Maestre, el cura Vázquez, Juan Maestre y Gutiérrez Cariñán. Es Gutiérrez Cariñán. Y estos son los niños de primera comunión en la escuela Chaminade. Porque ahí, en esa foto que he conseguido encontrar, y ahí estamos los dos. Este es mi hermano Marco, que también colaboró con la escuelita. Ahí están León, Fernando León, y por aquí estoy yo. Aquí está Fernando Maestre. Cuando hacíamos la acampada en verano, he intentado colorearla, pero claro, me cambió la cara, me cambió la mano. A veces la guía no te equivocas.
¿no? Para darme esto, además me cabré con ella. Digo, para esto no me pierdo el tiempo. Y esto es una entrega de premio en el año 70 en la escuelita, y con Marco, con Juan Maestre. Juan Maestre vivía en la gasolinera que había en el cuartel San Agustín. El padre era el dueño de la gasolinera y él vivía en la fachada del frente en una vivienda con balcón corrido. No me acuerdo porque mi hermano me llevaba a comer con Juan Maestre muchas veces. Juan Maestre tenía un coupé rojo. Yo montarme en un coupé rojo con 12 años, 13 años, ya alucinaba en colores, ¿va? Pero también tenía una actividad con los padres del barrio. Hacían convivencia, hacían encuentros, porque no solamente era educar a los niños, sino concentrar a los padres para ver el problema que había en el barrio viejo de La Plata. Pero es que además con Fernando Maestre, que era un profesor de carrera, ganaron concursos de villancicos en el nivel de Jerez. ¿Y por qué cuento toda esta historia? Porque es que yo soy de la Plaza Albino número 2. Estos dos, mi padre y mi madre, en el 49, cuando llegaron. Aquí en el 94. Aquí te decía yo, ¿ves? Este es mi hermano Pepe, este señor que está aquí, con el bastón y la gafa y los dos audífonos. El 10 de mayo del 56, mi hermano Ángel, Marco. Y aquí, desde el balcón hacia las dos ventanas que teníamos de las dos habitaciones, la habitación corta, nuestra habitación, y la habitación del fondo, que aquí está tú con Ángel, Pepe con Ángel, y aquí está Marco con mamá. Pero es que además en la azotea era nuestra fuente fotográfica para mi padre, porque aquí en la azotea, para entrar de bonito le gustaba que yo paseara por la azotea, que nos montáramos en la balustrada que separaba, y aquí tenemos las fotografías, mi madre jovencita aquí, con mis hermanos en el balcón que da a las naves de la bodega, un domingo por la tarde sobre la avenida Álvaro Domé, que estas farolas son de diseño, lo mismo que toda la avenida Álvaro Domé es de Fernando de la Cuadra. El diseño de las farolas, Fernando de la Cuadra encantaba diseñar y hacerle un hormigón. En el 68 nos gustaba irnos al sanatorio para ver a la gente. Y este es mi hermano Ángel, el mayor, que ahora vamos a hablar de él. Porque yo estudié además en el Pilar, estos son los compañeros de promoción. Aquí está Perico Calderón, aquí estoy yo, Carmelo ya no está con nosotros, compañero Jesús Toro, Salido, este es Fermín Lobatón, Tello, jugamos a baloncesto, jugamos a fútbol. Y en el 72 estábamos, ¿reconocéis esta muralla de zoológico? Esta es la del foso de los monos, más fotografiado, todas las parejitas, todas las pandillas, y nosotros también. Esta es la pandillita que yo tenía en La Plata, con Miguel Gallego, con Mercedes, que era su mujer, Eduardo, Silvia, Aurora y Antonio Gallego, Servando, Jesús Toro con su novia entonces, que era su mujer. Y me fui a Cádiz a estudiar. Y estudié medicina, conseguí terminarla. Compañeros míos en el colegio mayor y conseguí terminarla. Pero sigo viniendo a Jerez, porque sigo siendo de Jerez, vengo, no digo que venga todos los días, ni todas las semanas, pero vengo con muchísima frecuencia, porque además tengo un arraigo muy fuerte con mi hermandad de la Candelaria, y esto es Fernando de la Cuadra otra vez, este es el balcón de mi casa, que aquí ya está hecha la obra, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Ahí ya está hecha. No me acuerdo de qué año esta puede ser del 2017, por la firma de esta que he encontrado, pero sigo teniendo mi vinculación con la Hermandad de la Candelaria, soy de los viejos de la Candelaria y seguiré estando en la Candelaria hasta que me muera, que me traigáis. Pero es que además en Santa Ana no solamente está la Candelaria, en el 63 aparece un grupo de fieles que montan una nueva cofradía, que es la Hermandad del Perdón. La Hermandad del Perdón se funda el 1 de mayo del 63, el Cristo de Paco Pinto se bendice en febrero del 67, esta foto corresponde al día de la bendición. La primera salida procesional es el 28 de marzo del 73, que nosotros le prestamos el paso del Cristo, la caja de zapatos. Nosotros no pudimos salir el lunes porque llovía, a ti te dio un disgusto de narices, te dio un disgusto, te tuve que recoger. Salimos el sábado santo porque le habíamos prestado a ellos el paso para que hicieran su primera salida procesional. Y se trasladaron a la ermita de Guía en el año 98. Luego, la parroquia ha dado vida a dos hermandades. Había vida en la parroquia. Y los faroles son del Nazareno, fíjate. Los faroles son del Nazareno. Del Nazareno, sí, son del Nazareno. Porque
Convivíamos en Santa Ana, convivíamos, pero ya que esto es ya overbooking, esto está muy saturado, esto tiene que ser posterior al año 89, el paso nuevo llegó en el 88, 89, esto dice el 90, 91, pero esta imagen también muy bonita de las dos hermandades. Esto es el sábado, porque esta es la hermandad del perdón, aquí hay un representante nuestro. Pero el barrio también tiene unos ilustres que yo llamo, ya estamos terminando. Unos ilustres del barrio. El primer ilustre para mí es Juan de la Plata. Juan de la Plata. Es decir, con 75 años el barrio tiene que haber dado más de sí, el barrio. Fue dado ilustre como Juan de la Plata. 1932-2015. El Parque Viejo, lo que era la barriada vieja de La Plata, se llama Parque Juan de la Plata, flamencólogo. Aquí te lo tenemos. Hay una entrevista muy bonita en las redes sobre Juan, hablando él, y es muy interesante, muy bonita, yo me la leí y me gustó. Pero tenemos otro ilustre de la barriada, Luis Gonzalo González. 1947-2022. Aquí es cuando se le nombra hijo predilecto, lo hace la alcaldesa Manuel Sánchez, el 10 de febrero del 23. Hijo predilecto a título póstumo. Luis Gonzalo tiene una peculiaridad. Él, además de catedrático de dibujo, de pintura, académico de la Real Academia de Medicina como yo, del Ateneo de Cádiz. De hecho, los diplomas del Ateneo de Cádiz, Ateneo Cultural y Científico y Artístico, los enseñaba Luis Gonzalo y ahora lo hace su hija, la fundación. Porque la peculiaridad que tiene de esta policromía sobre azulejo, que es patente suya, que hay en la Candelaria, en la fachada de la Asociación de Vecinos, en muchos sitios hay obras de él. Con el colegio, sí, el colegio lo tiene allí debajo, que es esa. Hay una inmensidad de obras sueltas y Luis Gonzalo lo que quería era recogerla y todo, y le hizo una propuesta al ayuntamiento en lo que es la sede del mercado. Reestructurar el mercado, rehabilitarlo y utilizarlo como escuela-taller, porque esta patente la tiene la fundación. Hace unos años Luis Gonzalo entregó a la Candelaria, aquí está el hermano mayor entonces, Antonio Aguilar, le hizo entrega de sus medallas, porque además Luis también pintó el paño de la Verónica en el año 98. Nosotros, la Candelaria, cada año cambia el paño, hay un artista, una familia, un donante, que se entrega y se bendice el día de la función principal del instituto. Y aquí en este acto, Luis lo que entregó fue la hermandad sus dos medallas, la de doctor y la de académico de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz. Otro ilustre, la Asociación del Barrio de La Plata. Ha sido un eje transversal vinculador de toda la población de la barriada, sobre todo ya cuando esas gentes que llegaron en los años 49, 50, 52, ya en los años 2000, 2010, ya están jubilados. Ha sido capaz Antonio Ramos de vertebrarlo, de utilizarlo. Pero la verdad que la asociación de vecinos del barrio de La Plata, que tiene la sede en lo que era el antiguo colegio de niñas, es un elemento transversal que hay que seguir apoyando. Tiene muchas actividades en lo que era el patio, con el grupo de música. Yo en alguna vez en la residencia han ido a cantar esta gente en Navidades. Entonces tienen una actividad muy importante. Pero hay otro ilustre, desconocido. Y lo tengo que poner de valor, una pena que no está aquí para escuchar, encima de la mesa, que es este señor, aquí en La Caleta, en Cádiz, en el año, esto es del año 57, que es este, mi hermano mayor, el doctor Ángel Benítez Rivero. No nació en Jerez, nació en Llerena, porque mi madre era funcionaria del Servicio Nacional del Trigo y su sede de trabajo la tenía en Llerena, y la trasladaron. Pidió traslado a Jerez porque mi padre era de Cádiz. Entonces se conocieron en el entorno de Badajoz. Mi hermano ha escrito varios libros, académico de medicina de la Sociedad Hispanoamericana de Historia de la Medicina y otras sociedades,
profesor asociado a la Universidad de Cádiz y jefe social de cardiología del Hospital Puerta del Mar. Ha dedicado 20 años y de los 35 de su trayectoria profesional en ejercicio al estudio e implantación de marcapasos cardíacos. Es el autor de numerosos trabajos y participante activo en sesiones y congresos. Yo le pedí a la IA, digo, voy a pedir a la IA qué tiene de mi hermano. A ver qué me cuenta. Y me salta con esta parrafada. Me quedé alucinado. Permitidme que la lea. La historia del doctor Ángel Viti está profundamente ligada a la modernización de la cardiología en Cádiz, especialmente en una época, principios de los años 70, donde la especialidad estaba dando pasos de gigante en España. Aunque los registros digitales detallados de intervenciones específicas de 1972 son escasos, su papel en aquel entonces fue fundamental por los siguientes hitos. Contexto histórico 72-73. En esos años el doctor Benítez Rivero formaba parte del núcleo de cardiólogos que impulsaba la tecnología de estimulación cardíaca en la provincia. Pionero en la sanidad pública, fue una figura clave en el entonces llamado Hospital Residencia Sanitaria Fernando Zamacola, actual Hospital Universitario Puerta del Mar. La llegada de los marcapasos a Cádiz. Durante el bienio 72-73, la implantación de marcapasos era una técnica emergente y compleja. Él fue el primero de los especialistas que lideró la transición de no enviar pacientes a otras capitales, como Madrid o Sevilla, para realizar los implantes y posteriores seguimientos, y comenzó a realizar los implantes. Su faceta como académico y divulgador, su experiencia personal con los marcapasos no fue solo clínica, sino también científica. En la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz, donde ingresó formalmente en el 83, ha sido un defensor histórico de la evolución de la tecnología cardiovascular. Muchos de sus pacientes de aquella época lo recuerdan como el médico que trajo la tecnología de vanguardia a una ciudad que aún dependía de métodos muy tradicionales. Se le reconoce especialmente por el seguimiento ponderal y clínico de los pacientes con dispositivos. En los años 70 la vida útil de las baterías era mucho menor que la actual. ¿Verdad, Vicente? Que duraban menos. Lo que exigía una supervisión constante y muy rigurosa que él encabezaba. Ha escrito varios libros, como esta Historia del Corazón, Los Marcapasos. Yo tengo que decir, cuando yo me fui en el año 72 a estudiar medicina, yo me pegué a la bata de mi hermano. Mi hermano estaba de guardia, yo estaba de guardia. ¿Estaba un domingo de guardia? Yo estaba de guardia. Y yo tengo que decir, yo no hice las prácticas en el hospital de Mora. Yo las hice pegado a mi hermano en la residencia Fernando Zamacona, en el hospital Puerta del Mar. Él entraba a las 8 y yo entraba a las 8. Tengo clase, me voy a clase. Por vía. Ya está aquí, venga, vamos a seguir. ¿Estamos de guardia? Estamos de guardia. A dormir al sofá del despacho. Yo empecé la carrera con 17 años. Un chavalito con 17 años duerme en un bordillo. No como ahora. Fue el que me enseñó medicina. En tercero de carrera, con 19 años, él ya ponía marcapasos, yo ya estaba con él, me dice, ven para acá que me va a ayudar. Yo en tercero de carrera le ayudaba a poner los marcapasos. Cuando me pusieron mi marcapaso en el mayo de 24, yo fui, cuando salí del hospital, digo, ¿quién te va a decir? Toca aquí, hermano. ¿Qué te ha pasado? Que me han puesto un marcapaso. No me digas. Entonces, pero es que Ángel, en el 56, la prensa de entonces ya decía, todos tienen algo que decir. Un recitador de 15 años. Ángel Benítez es además un buen estudiante. Ángel es premio fin de bachillerato a nivel español. Fin de carrera. Premio especial del doctorado. Y fue el que trajo la tecnología del fonocardiograma, tecnología ya desechada con la ECO, y el implante de los marcapasos en el año 72 a esta provincia. Es un ilustre del barrio, desconocido totalmente. Porque además dice, conocemos a Ángel Benítez Rivero, es un chiquillo de 15 años, de rostro risueño y simpático, en el festival del pasado año en la Escuela de Comercio, donde además ganó muchos concursos de recitar. Recitaba de maravilla. Recitaba de maravilla. Pero tenemos otro ilustre, de otro nivel, don Juan Quirós Ramírez. ¿Cuántos cafés no nos hemos tomado? ¿Cuántos canaleas no nos hemos comido allí? Es que lleva más de 40 años allí, al pie del negocio. O sea, no solamente tenemos grandes ilustres, Juan de la Plata, Luis Gonzalo, Ángel Benítez, sino tenemos Juan Quirós que lleva más de 40 años, porque Gregorio no lleva tanto. Gregorio no lleva tanto como Juan, pero que es un ilustre. Vino al barrio, ahora ha pasado por taquilla, ha pasado por boxes, pero ya yo estaba hablando esta mañana con él. Está bien. Entonces, Juan Quirós, es que el barrio llega a la hora que llegue y en el bar siempre hay gente.
porque tenemos en la otra punta, en la esquina de San Felipe, el Bad Anselmo, que ya no es de Anselmo, es de un inmigrante chino. Ya no es el Bad Anselmo, porque Anselmo se jubiló, se cansó, vivía encima, y el de la tienda de los chaques está cogiendo todas las manzanas. Pero es otro de los grandes ilustres del barrio. Luego, por tanto, yo quiero agradecer primero al Ateneo, que tuviera la idea. Contactaste con la hermandad. Mi hermano mayor me llamó, me dijo el tema, lo acepté, cogí el reto, lo hemos demorado por cuestiones sanitarias. Una cosa que se le olvidó a Fernando de la Cuadra es montar un consultorio de salud. No centro de salud, que entonces no sabían ni lo que era, sino un consultorio, la casa del médico, porque tenían para cura, para maestros, pero no había centro de salud diseñado o consultorio médico diseñado. Los únicos consultorios sanitarios que teníamos era la casa de Juan Ramírez, en la Plaza del Vino, por la calle Pizarro, y don José el Practicante, que estaba en la esquinita de Fernando de la Cuadra con la calle que va a la... El doctor Zaja, ¿no? Sí, pero ese era el farmacéutico. El farmacéutico, que ahora hay una tienda de alimentación. No había más dispositivos sanitarios. ¿Sí? Pero agradecer al Ateneo que contactara. Me ha servido para estudiar, conocer mi barriada, cosas que yo desconocía, y lo agradezco en el hecho. A mi hermandad, o que me piden. Aquí estoy. No se te ve y no quiero que tú estuvieras, porque este es de lo que se pone allí en el tejado con copita de manzanilla el lunes santo. Como yo te veo el lunes santo que viene, verás. Pero esto, la integración del barrio con la hermandad, es que esto es apabullante. Esta imagen es peculiar. Al archivo municipal, Cristóbal ya está jubilado, el director del archivo, me ayudó mucho el año pasado, al archivo municipal, al archivo diocesano, que es donde estuve unos cuantos días buscando y rastreando, no encontramos, me derivaron al archivo diocesano de Sevilla, donde estuve también una mañana recuperando los datos, a Radio Televisión Española, a la Filmoteca Nacional, por haberme cedido el tema del nodo, buscarlo, y les doy las gracias. A la Asociación de Vecinos de la Plaza, esto es de Luis Gonzalo, y es una pena que está ahí deteriorándose, pero estaba ido varias veces y está cerrado. En su página web he cogido algunas fotos, algunas cosas de ellos. Al Colegio Isabel la Católica, de su director, aquí presente, por enseñarme los tejados de arriba, que yo no había subido nunca allí. A la parroquia, que me permitió subir el otro día al campanario aquí a visitar a la cigüeña. Y a la barriada, a todos los que habéis vivido y estemos mucho tiempo por ahí. Muchas gracias. Esto pertenece a la fachada del colegio, que pintaron. Alrededor del colegio hay unas pinturas en todas las fachadas y la verdad que es una preciosidad. Y esto corresponde a la fachada del colegio. Muchas gracias por vuestra paciencia, he procurado no extenderme mucho y abierto a preguntas.